Muy buenos días, soy Manuel Alejandro Budelo Guerrero del Cabo Villavicencio. Estudio licenciatura en lengua extranjera e inglés, cursando tercer semestre. En la materia de filosofía política voy a hacer el video, mi pensamiento, mi opinión respecto a la tercera estrategia de aprendizaje, a los temas abordados, a las preguntas, al libro que yo escogí, que fue Los Escogidos, de Patricia. Voy a hablar sobre esto. La actividad se trata de 5 preguntas. Esta actividad la voy a hacer individual, ya que no tengo compañeros en el cabo. No pude contactarme con ellos, solamente con una compañera, pero no se encuentra en la ciudad. No vive aquí en la ciudad, pues hemos estado hablando por medio de redes sociales, hemos estado discutiendo y llegamos a un punto de acuerdo muchísimos, pero también desacuerdo respecto a lo que es la violencia, el paramilitarismo, lo de la filosofía democrática y todo esto que aborda. En la primera pregunta dice ¿cuáles son los aspectos centrales que propone el acuerdo en los referentes a tierras, narcotráfico, participación política, víctimas y reincorporación de los excombatientes? Pues leyendo el acuerdo de La Habana, mirando los videos, leyendo los textos. Me parece muy interesante el acuerdo de La Habana. Sí había escuchado de él, pero como tal no me había entrado en fondo a la lectura, a comprender muy bien las leyes, los acuerdos que como tal hubieron, que en mi pensamiento algunos no se han cumplido, y eso ya fue siempre hace 3 años más o menos que se firmó este acuerdo, y todavía siguen ciertos puntos que están ahí, pero no se han cumplido bien o en su totalidad. Hay unos puntos que no se han tocado para nada. Respecto a la primera pregunta, hablando de tierras, hay varios puntos interesantes donde se tocó estos acuerdos. Hay como 8 o 9 puntos que fueron bien explícitos y bien pensados en la ciudadanía como tal. Respecto al primer punto, a uno de los puntos es usar el fondo de tierras integrado por las propiedades que han revertido al Estado por diferentes tipos de extensión de dominio. Entonces, usar el fondo de tierras para aquellos que comprueben que eran sus tierras y lo despojaron en algunos años, en algún tiempo, por grupos al margen de la ley, por grupos armados, paramilitares, las FARC. Entonces, es utilizar este fondo. Hay ciertas tierras en Colombia, muchísimas, que están en este fondo, entonces es devolver, de pronto no en su totalidad, pero sí en gran parte de ellos, porque pues sería injusto que lo que yo trabajé en mi vida se venga alguien y lo disfrute, ¿sí? Entonces despojarlos y después volverlos a meter como tal los verdaderos dueños. Este punto dice que el acuerdo habla que hay más de 3 millones de hectáreas disponibles. Ojalá sea verdad. Disponibles, lo que es dudoso, dice el propio acuerdo. Participantes, compañeros, dicen que es muy dudoso. De esas tierras se encuentran en medio de largos y difíciles procesos, es un proceso muy largo, muy difícil. A eso se añadirían como ya es posible expropiaciones, compras, áreas recortadas en las zonas de reserva natural y por supuesto los baldíos en zonas aptas para cultivos campesinos. Bueno, respecto al narcotráfico, que es el segundo punto, el primer punto, punto B. El gobierno como tal se puso en marcha y se compromete con las políticas y programas pues, que se han firmado para enfrentar la corrupción producida por la droga, alucinógenos, todo este tipo de cosas. Entre otras cosas, se compromete a perseguir el narcotráfico, ¿sí? Eso está explícito en el punto 3 de narcotráfico, página 109. También se compromete al lavado de activos, al control de insumos, a la extinción de dominio, que es una nueva estrategia de política criminal, la extinción de dominio, que incluye articular instancias, un uso más eficiente de los recursos, la formulación de un nuevo estatuto.
Sí, contra el lavado de activos y control de la importación y comercialización de insumos para la producción de drogas. Entonces lo que hace va a frenar todo este comercio que se ha venido llevando a cabo en los últimos años y desde décadas en los puertos marítimos de Colombia, por los dos costados, por los dos mares, por toda parte. Entonces eso es lo que compromete por el narcotráfico como tal el acuerdo que firmó en La Habana. Lo fundamental que simplemente reitera las políticas actuales es el compromiso de tratar el consumo como un tema de salud. Entonces se mete el narcotráfico por la salud, ¿sí? Lo que en términos generales ya es aceptado en el país, o sea, ya se aceptó en el país como tal. Y yo estaba averiguando por diferentes políticos, autores y diferentes personas esto, y tiene mucho que ver con la salud, ¿sí? Riesgos y todo ese tipo de cosas. El otro punto es la participación política. Entonces, este acuerdo establece que en un máximo de 180 días a partir de su entrega de vigencia, decía el acuerdo, las FARC entregarán las armas y buscarán promover sus ideas mediante la participación electoral y el debate democrático. O sea, después de que se le entregaran las armas, 180 días más, que son creo que 6 meses, entonces ya algunos excombatientes eran partes del Estado como tal. Y le hemos podido ver que sí se ha llevado a cabo porque vemos que está el partido político, está en la Cámara, están bueno, ya como tal, gobernando. ¿Sí? Y hay 3 puntos para que se lleve a cabo esto. El primero es la entrega de todas las armas. El segundo es la definición de la condición penal de los guerrilleros mediante una ley de amnistía, cuyos elementos centrales se resumen, voy a resumir más adelante. El otro punto es la formación de un nuevo partido político. Hemos visto que ya los 3 puntos se cumplieron, aunque yo no estoy de acuerdo con este tipo de cosas que después de que hayan hecho guerra y hayan matado a tanta gente, no digo que de pronto ellos mismos, pero los que pertenecen al grupo, ¿sí? Porque es lo mismo quien mata como el que manda a matar, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, pues nunca estuve de acuerdo con ese tipo de idea. Parece que es un acuerdo, ese punto no me parece bien por medio de la participación política de tanto de la FARC como tal, menos partido político. Este partido pues cuenta con algunas condiciones favorables para su elección de entre 2018 y 2026. Tendrá un mínimo de 5 senadores y 5 representantes, no importa qué proporción de votantes lo favorezca. Como pudimos ver visto, perdón, en las últimas votaciones fue muy poquita gente, pero el acuerdo fue que así vote poquita gente, van a ser parte del Senado como tal. Bueno, los otros puntos es víctimas y reincorporación de los combatientes. Entonces yo voy a unir las dos y voy a hablar de esto. El acuerdo busca encontrar un punto medio entre la exigencia de castigo a los miembros de las FARC, reforzada por nuevos compromisos internacionales. Aquí es donde entra la JEP. La JEP va a estudiar los casos, a estudiar todo esto y lastimosamente pues no estoy en acuerdo con la JEP porque me parece que faltan pruebas, faltan cosas, no se lleva a cabo la justicia colombiana como tal. Entonces lo que hacen las víctimas pues de pronto si haya una remuneración para las familias, para aquellos que quedaron vivos y perdieron parte de su cuerpo o algo así, ¿sí? Y reincorporación de excombatientes. Hay que podría decir. En el acuerdo pues dice que hay muchas formas de compensación. Dice que tanto moral como material. Pero igual después de el dinero no puede hacer nada más. ¿Sí? Dice que va a haber un castigo mínimo aceptable, que entra en la justicia, que deben saber la verdad, qué fue lo que pasó de verdad. ¿Sí? Entonces de esta manera como que van reincorporando las víctimas, los excombatientes. Eso es lo que puede hablar de esto. El segundo punto habla, de acuerdo a las causas estructurales que han iniciado en el origen y desarrollo del conflicto armado interno, mencionen si desde el acuerdo se intenta dar solución a algunas de dichas causas y por qué. Bueno, primero que todo voy a hablar del origen como tal de la violencia, de los grupos armados, de las FARC, en fin, de la FARC, ¿sí? Entonces,
más que todo empezó como las décadas de los 40, 50, aunque pues la violencia siempre ha existido, ¿sí? Entonces, en un curso más o menos de 1950, de 40 a 60, se caracterizó por una guerra asimétrica de baja intensidad por grupos armados que se desarrolló en territorios colombianos entre el Estado y guerrillas de extrema izquierda, sumándose décadas después grupos paramilitares de extrema derecha, para un lado para el otro, los carteles de la droga y las bandas criminales, que son conocidas ahorita como las Bancri. Ha pasado por varias etapas de brutalidad, por decirlo así, he leído muchos autores, en especial desde los años 80, cuando los grupos subversivos centraron sus ataques en la población civil gracias al financiamiento de las actividades derivadas del narcotráfico. Más que todo fue por este origen, ¿sí? Entonces, como mi respuesta es sí, claro, se intenta dar solución a la violencia en el acuerdo de la paz, a la toma del poder y al narcotráfico, que por esta razón fue que empezó como tal el conflicto interno en Colombia como tal. Entonces sí, claro, se intenta, en el acuerdo se intenta dar solución a alguna de dichas causas. Que eso fue lo que, porque eso fue lo que se afirmó, lo que se concretó, ¿sí? Tanto por un lado se acordó y por otro lado se aceptó, porque eran por los dos lados, tenían que concordar tanto por el país a las FARC como de las FARC al país, ¿sí? Entonces yo doy, yo recibo, entonces si yo doy, yo recibo, si tú das, yo recibo, ¿listo? Entonces sí, claro, se intenta dar solución por lo que acabo de explicar. Entonces el tercer punto habla acerca de qué aspectos cuestiona del acuerdo entre el Estado colombiano y el grupo guerrillero de las FARC y por qué. Entonces, muchas veces me he preguntado de por qué sigue tanta violencia en el país por parte de estos grupos paramilitares, ya sea Bancrim, ya sea ELN, otros, en fin, un poco de grupos que ahorita se armaron, pero que supuestamente no es las FARC. Para mi opinión, estoy hablando por mí, ya que si no hay armas, que se entregaron las armas, ya hay paz, tanto en la zona rural como en la zona urbana, porque siguen habiendo tantos secuestros, tantas bombas, tantos niños muertos en el campo, tantas pérdidas de vida en el campo, y tal vez todo esto pienso que fue una estrategia que inventaron los grupos armados que ya no las FARC, porque antes eran todas las FARC, muy poquitos escuchaban los otros grupos paramilitares. Entonces, a partir de que se firmó el acuerdo, entonces las FARC quietan y empezaban los otros grupos. Pero siempre ha habido la violencia, siempre la ha habido. Incluso eso es lo que yo estaba discutiendo con mi compañera del CAU por videollamada, que porque se supone que fue un acuerdo. Entonces la cosa está como raronga en este aspecto, ¿sí? Hablo para mi opinión, para mi, o sea, mi concepto, lo que yo me he informado, lo que yo he leído, lo que yo he consultado. Bueno, cuarto punto de las 5 preguntas dice, ¿en qué favorece o afecta a la democracia en Colombia el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC? ¿Por qué? Entonces, yo digo que siempre van a haber personas de acuerdo y en desacuerdo. Entonces va a traer cierto tipo de conflictos entre los mismos colombianos como tal, ¿sí? Entonces me posiciono por este lado y yo por este lado. Entonces siempre va a haber un choque de opiniones, de pensamientos, de política, de economía, de todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces están los que están con las víctimas y los que están con los victimarios, ¿sí? Entonces favorece porque va a hacer escuchar al pueblo en lo que plantea el Estado. Ahí entra la democracia, favorece la democracia en el Estado colombiano. Van a haber opiniones y reglas que se van a llevar a cabo porque la mayoría así lo quiere, ¿sí? La democracia gana, es la mayoría. ¿Sí? Por otro lado, afecta ya que va a dividir al país por ciertos regímenes en pos y en contra. Entonces, siempre van a haber ventajas y desventajas en el pueblo colombiano y en cualquier país. Que siempre están los conservadores, liberales, como lo planteaba en la primera estrategia, creo que fue respecto a la democracia, que se habló muchísimo en la evaluación y en la segunda evaluación también.
de los de la violencia paramilitar y todo esto, incluso donde entra la filosofía de la democracia. Entonces siempre van a haber dos opiniones, está la buena, la mala, lo que yo pienso, ¿sí? Porque siempre va a ser el pensamiento. Ahí entra la experiencia como tal. Entonces eso es como lo que favorece y afecta a la democracia en Colombia, el acuerdo de paz. Siempre me estoy refiriendo al acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. ¿Listo? Entonces, el quinto punto dice que establece una relación entre los temas vistos en el seminario, los acuerdos de paz y el texto leído del libro Filosofía de la Democracia. Ok, entonces la relación, voy a explicar un poquito lo de la filosofía. La que filosofía pues es pensar, es analizar, es razonar. Y todos estos temas hacen que nosotros los estudiantes o yo como estudiante me ponga a pensar sobre distintas formas de analizar, traer diferencias, traer que se comparte información, que se lleva a cabo. Sí, entonces eso es lo que trae la filosofía. Entonces hace que pensemos, que razonemos, que analicemos, que debatamos y compartamos ideas, información, conocimiento acerca de lo que ha pasado. Y esto hace razonar desde una perspectiva diferente a un tema inusual de hablar, aunque hoy en día da mucho que hablar sobre este tema, siempre y cuando nos informemos bien sin ser de un grupo u otro. Yo, para poder hablar, poder compartir, debatir, debo ser muy bien informado. Entonces, esta ha sido como la relación que hubo entre los temas vistos, que fue pues en Colombia, la historia de Colombia, guerra, conflictos, el acuerdo de La Habana, la paz, todo esto, lo de las guerras de las bananeras, la época de los millones, todo esto hace que pues pensamos, nos informemos, porque desde ahí empieza la guerra, ¿sí? Empieza la violencia, para debatir en el acuerdo de paz, ¿sí? Y debatir mi punto de vista, que es donde entra el libro Filosofía de la Democracia. Entonces, este fue como la relación que hubo en estos, en este, bueno, en estos tres puntos, en este semestre de filosofía política, que me pareció muy interesante. Muy interesante. Yo como estudiante de licenciatura en inglés no se basa solamente en el inglés, se basa también en aprender y a enseñar a los estudiantes a pensar a través de la historia de lo que pues ha pasado en Colombia, ¿sí? Obviamente en el momento también de volvernos un poquito y saber de dónde viene nuestra guerra, por qué tanto conflicto. Entonces esta es como la relación que trae estos tres. Me gustó mucho el libro Filosofía de la Democracia porque trae unos temas interesantes de democracia, una perspectiva diferente a democracia, y esto hace pues que haya un mejor aprendizaje significativo porque hace razonar a los estudiantes. Que yo como docente no solamente voy a enseñar gramática, voy a enseñar ética, voy a enseñar moral, voy a enseñar valores a los estudiantes a través de la historia, democracia y todo esto, como decía anteriormente. Terminando así como tal las 5 preguntas, esa era como mi reflexión final. Respecto a los libros, yo escogí el libro Los Escogidos de Patricia Nieto. Me pareció muy interesante. Me tocó sacarlo prestado. Muy interesante este libro. Habla de las víctimas que han habido. Una señora que va recolectando información, datos. Ella también fue una víctima de su hijo. Y es muy triste la verdad tener que leer estas páginas porque es la realidad y es lo que ha pasado y ha estado pasando y sigue pasando y pasará, ojalá no siga pasando en Colombia y en muchos países del mundo, la violencia, secuestros, degollamientos, balas perdidas. Entonces todo esto da tristeza porque tanta sangre derramada de tanto inocente. Entonces el libro abarca sobre todas las víctimas que Patricia como tal ha buscado, ha recolectado información, que se ha encontrado a lo largo de su camino siendo yo una víctima más. Es como decía anteriormente, es triste leer este libro que son historias desgarradoras y muy fuertes, donde se pierden parte de la familia como hijos, los padres, hermanos, primos, sobrinos, niños, ancianos, de todo tipo. Entonces lo que yo escogí este libro y me hizo razonar bastante y consultar más información, siempre pensando en filosofía, pensando en razonar, en historia,
cómo esto lo puedo implementar en mi carrera como docente y poder sacar lo más importante y enseñarlo, saber de historia, porque saber de historia es muy bien. Informarse es lo mejor que un docente y un estudiante puede hacer para la vida. Entonces, eso es como lo que yo pude hacer parte del debate como tal. Sí, averigué muchísima información, bastantes documentos, artículos. Me informé mucho de la historia en Colombia, que la verdad desde la primera estrategia se me hizo muy interesante conocer esto, y fue muy chévere la materia como tal. Y esto fue lo que pues no estaba muy bien informado del Acuerdo de La Habana acerca de la paz. Me pareció muy interesante. Muchos puntos que no había leído como tal y quería informarme. Me pareció muy chévere, y por eso agradezco a mi docente, a mis docentes del CAU nacional, del CAU regional, y espero que pues les haya gustado mi, mi video, mi comportamiento durante el semestre. Siempre di lo mejor, consulté, que a veces no podía muy bien por mi tiempo porque pues trabajo todo el día y doy clases en las noches también, entonces siempre sacaba tiempo para esta materia. Igual muchísimas gracias docentes, Dr. Pérez, mi docente regional. Gracias, hasta luego. Speed up.